Lionel Messi ha vivido noches de gloria en la Champions League, ha ganado el trofeo en varias ocasiones, ha deslumbrado con actuaciones inolvidables y ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol. Pero en el fútbol, como en la vida, todo es triunfo. Hay noches oscuras, momentos en los que se sufre más que cualquier otra cosa. Y una de esas noches fue la que pasó en Anfield, cuando el Barcelona sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia. Fue la noche en la que Messi, el mejor jugador del mundo, se quedó sin palabras, con la mirada perdida, sin poder contener las lágrimas. Para entender la magnitud de aquella derrota, primero tenemos que remontarnos al partido de ida en el Camp Nou. El Barcelona llega a las semifinales de la Liga de Campeones 2018-19 con la espina clavada del año anterior, tras haber sido eliminado por la Roma tras desperdiciar una ventaja de 3 goles. Esta vez, contra el Liverpool, parecía que habían aprendido la lección. El equipo culé dominó el partido y Messi fue el encargado de dar un golpe sobre la mesa, con un doblete brillante, incluido un tiro libre perfecto que dejó sin reacción a Alisson. El Barcelona se impuso por 3-0. El estadio rugió. Los fanáticos estaban convencidos de que esta vez nada podía salir mal. Messi levantó los brazos al cielo, apretó los puños y celebró con rabia. Después de 3 años sin ganar la Champions, este parecía ser su momento. Pero en el fútbol, confiar es el peor error que puedes cometer. Anfield estaba esperando, y lo que estaba por venir sería una pesadilla que nadie podría haber previsto. El día del partido de vuelta, Anfield era un hervidero de emociones. El Liverpool no tenía a Mohamed Salah ni a Roberto Firmino, 2 de sus principales estrellas, pero tenía algo más importante, la convicción de que la remontada era posible. Desde el primer minuto, el equipo inglés salió con una intensidad feroz. Apenas a los 7 minutos, Origi marcó el primer gol tras un error de la defensa del Barcelona. Fue solo un gol, pero la sensación en el aire era diferente. El Barcelona no reaccionó, no tuvo respuestas. Messi intentó calmar a sus compañeros, pero incluso él parecía intuir que algo no iba bien. El Liverpool, por su parte, jugó como si fuera su última batalla. En la segunda mitad, a los 2 minutos del comienzo, Wijnaldum marcó 2 goles más. 3-0. El estadio explotó. Barcelona quedó en shock. Los fantasmas de Roma aparecieron de nuevo, pero lo peor estaba aún por venir. Porque en el minuto 79 se produjo la jugada que pasaría a la historia de la Champions League. Un córner, una distracción y un gol que destrozó a Messi y al Barcelona. El minuto 79 de ese partido quedó registrado como uno de los momentos más impactantes en la historia de la Liga de Campeones. El Barcelona todavía se estaba recuperando de los 2 goles de Wijnaldum. Parecían un equipo sin alma, sin reacción, con la mirada perdida en el césped de Anfield. Pero lo que ocurrió después fue una combinación de astucia, ingenuidad y desesperación. El Liverpool ganó un córner. Trent Alexander-Arnold, el joven lateral derecho de los rojos, caminó lentamente hacia el balón, como si fuera a entregárselo a un compañero. Los jugadores del Barcelona, exhaustos y desconcertados, no estaban en posición. Inmediatamente, Alexander-Arnold giró la cabeza, vio a Divock Origi dentro del área y ejecutó un rápido tiro de esquina. El delantero belga, desmarcado, conectó un disparo perfecto. El globo entró en la red, 4-0. Los jugadores del Liverpool se volvieron locos mientras Anfield rugía como un volcán en erupción. Barcelona, en cambio, quedó paralizada. Piqué miró a sus compañeros sin entender lo que había sucedido. Ter Stegen estaba de rodillas, con la cabeza tonta. Messi, con las manos en la cintura, miraba al suelo sin poder creerlo. El equipo que había llegado a Anfield con una ventaja de 3 goles estaba siendo humillado. El golpe fue tan brutal que en ese momento quedó claro que el
Barcelona no tenía fuerzas para responder. El resto de la fiesta fue un proceso. El Barcelona intentó reaccionar, pero el daño ya estaba hecho. Messi buscaba espacio, intentaba organizar una última jugada de peligro, pero cada vez que tocaba el balón tenía a 3 jugadores del Liverpool encima. Los minutos pasaban y la sensación de impotencia crecía. Cuando el árbitro pitó el final, la imagen fue devastadora. Los jugadores del Liverpool celebraron con euforia, abrazándose y saltando con los brazos hacia el cielo. Mientras tanto, los de Barcelona solo podían caminar. Messi, con la mirada perdida, permaneció inmóvil en el centro del campo. Por primera vez en su carrera, el mundo lo vio completamente derrotado. Durante años, había sido la estrella que siempre encontraba la manera de responder, de mantener viva la esperanza. Pero esa noche no obtuve ninguna respuesta. No hay milagros. Solo hubo silencio y lágrimas contenidas. Messi caminó lentamente hacia el túnel de vestuarios. Y allí, lejos de los vestuarios, el capitán del Barcelona se desmoronó. No fue solo una derrota, fue la confirmación de que algo en el club estaba roto. Messi entendió en ese momento que el Barcelona, su Barcelona, estaba cambiando. Y lo peor fue que no pudo hacer nada para evitarlo. Mientras los jugadores del Liverpool seguían festejando en el campo con su afición, el vestuario del Barcelona era un cementerio de almas perdidas. La atmósfera era pesada, silenciosa, sofocante. Algunos jugadores, como Luis Suárez y Piqué, se quedaron sentados sin decir palabra, con la mirada perdida. Otros, como Jordi Alba, se taparon la cara con las manos, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Pero el centro de toda la escena fue Lionel Messi. El capitán del equipo, el líder indiscutible, estaba caído. No había ningún disgusto, no había ningún enojo. Solo había un dolor profundo, una herida que parecía imposible de cerrar. Messi estaba sentado en un rincón del vestuario, mirando al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Había sufrido derrotas antes, había sentido la frustración de perder finales con Argentina, de quedar eliminado en otras ediciones de la Champions League. Pero esto era diferente. No fue una eliminación sencilla. Esto fue humillante. Y lo peor fue que no tenía explicación para lo sucedido. No podía entender cómo un equipo que había dominado en el camino había podido derrumbarse de esa manera. Se sentía responsable, aunque había hecho todo lo posible para evitarlo. Había tomado notas, había creado oportunidades, había tratado de levantar el ánimo del equipo, pero nada había funcionado. Fue una pesadilla de la que no pude despertar. Y lo más doloroso de todo fue que, en el fondo, sabía que esta derrota no sería como las demás. Sabía que esa noche lo perseguiría por el resto de su vida. Tras unos minutos en el vestuario, Messi intentó recomponerse. Tomó aire, frunció el ceño y trató de bloquear los pensamientos que lo atormentaban. Pero justo cuando estaba a punto de irse, ocurrió algo que terminó por destruirlo. Un miembro del equipo de seguridad del estadio entró y le informó que había periodistas esperando en la zona mixta. Messi, todavía con los ojos enrojecidos, negoció con la cabeza. No pude hablar. No tuve fuerzas para afrontar las preguntas sobre lo que había sucedido. Pero el guardia le explicó que no era así. Le dijo que había un grupo de jóvenes aficionados que lo esperaban a la salida del estadio. Messi cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. No quería irme, no quería ver a nadie, pero sabía que no podía negarse. Entonces se puso la capucha de su sudadera, bajó la cabeza y caminó lentamente hacia la salida. Lo que vio lo dejó sin palabras. Había niños con camisetas del Barcelona, con bufandas y banderas, que lo miraban con admiración. A ellos no les importó la derrota. Para ellos, Messi siguió siendo su ídolo. Uno de los niños le dio un cuaderno y un bolígrafo y le pidió un autógrafo.
Messi, con los ojos llenos de tristeza, tomó el bolígrafo y lo sostuvo con mano temblorosa. No dije nada, no pude decir nada, y cuando finalmente salió del estadio, asumió que esa noche lo cambiaría para siempre, porque por primera vez en su carrera sintió que su etapa en Barcelona podía llegar a su fin. El vuelo de regreso a Barcelona fue un reflejo del estado de ánimo del equipo. Nadie habló. El avión, que antaño había sido un lugar de risas, bromas y celebraciones, quedó envuelto en un silencio absoluto. Algunos jugadores intentaron dormir, otros simplemente miraron por la ventana sin ninguna expresión. Pero Messi no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de ese cuarto gol, la forma en que celebraron los jugadores del Liverpool, la incredulidad en los rostros de sus compañeros, el rugido de Anfield cuando se apiñaron. Sabía que este partido marcaría un antes y un después en su historia con el Barcelona. No porque fuera una eliminación más, sino porque simbolizaba algo mucho más profundo. La sensación de que el equipo ya no tenía la fuerza que tuvo otros años. Me sentí solo, que la mentalidad ganadora que alguna vez caracterizó al club había desaparecido. El Barcelona, que había dominado Europa con Guardiola, que había humillado al Real Madrid en el Bernabéu, que había ganado el triplete en 2015, ya no existía. Ahora eran un equipo frágil, incapaz de reaccionar ante la adversidad. Messi cerró los ojos y suspiró. Sabía que algo tenía que cambiar, pero lo que no imaginaba era que, con el paso del tiempo, aquella noche en Anfield sería solo el principio de una serie de humillaciones que acabarían destruyendo su relación con el club. Al llegar a Barcelona, la pesadilla continuó. La afición estaba furiosa. Las críticas en la prensa fueron despiadadas. Los titulares hablaron de una vergüenza histórica, de la peor derrota en la era Messi, de un equipo sin alma. Algunos aficionados esperaron en el aeropuerto, pero no para recibirlos con apoyo. Los jugadores fueron insultados, abucheados y etiquetados como los responsables de la debacle. Messi caminaba con la cabeza gacha, intentando evitar el contacto visual con la multitud. Había vivido momentos difíciles en su carrera, pero nunca nada parecido. Nunca había sentido tanta decepción, tanta impotencia. Y lo peor fue que sabía que esto era solo el comienzo. En los días siguientes, los directivos del club intentaron calmar la tormenta. Hicieron declaraciones diciendo que aprenderían de sus errores y que el Barcelona volvería más fuerte, pero Messi no lo vio así. Por primera vez sentí que el club estaba perdiendo su identidad, que ya no había un proyecto, una idea clara, un futuro prometedor. Y a medida que pasaban los días, el peso de aquella derrota se hacía cada vez mayor sobre sus hombros. Lo que nadie sabía era que en el fondo Messi empezaba a cuestionarse algo impensable. ¿Y si tu etapa en Barcelona llegase a su fin? Los días posteriores a la debacle de Anfield fueron insoportables para Messi. En cada lugar que iba, en cada pantalla que veía, en cada periódico que abría, había un solo tema de conversación: la humillación del Barcelona en la Liga de Campeones. Las críticas se intensificaron, no solo hacia el equipo, sino especialmente hacia él. Por primera vez, comenzaron a cuestionar su liderazgo dentro del club. Algunos medios de comunicación afirmaron que Messi no era un verdadero capitán, que no sabía levantar a su equipo en los momentos difíciles, que su silencio en el vestuario era parte del problema. Otros decían que su peso en las decisiones del club era perjudicial, que el equipo giraba demasiado en torno a él y que eso limitaba el crecimiento de otros jugadores. Las comparaciones con Cristiano Ronaldo volvieron a aparecer. Mientras Messi cayó eliminado de forma vergonzosa, Cristiano, en su primera temporada con la Juventus, había sido clave en la remontada ante el Atlético de Madrid en octavos de final. El debate sobre los programas deportivos fue interminable. Messi sigue siendo el mejor del mundo.
¿Debería el Barcelona cambiar de capitán? ¿Es este el final de la época dorada del Barça? Messi intentó aislarse, no escuchar los comentarios, centrarse en lo que estaba pasando. Pero en el fondo, sabía que algo estaba roto. No solo en el club, sino en el club mismo. Y lo peor, estaba aún por venir, porque la próxima temporada traería otra pesadilla aún peor que la de Anfield. El Barcelona intentó reponerse de la derrota en Anfield, pero estaba claro que el equipo ya no tenía la misma confianza. Pese a todos los esfuerzos, la temporada 2019-20 estuvo marcada por irregularidades, cambios de entrenador y una sensación de caos interno. Messi intentó cargar con el equipo, pero algo en el vestuario se sentía diferente. Había tensión, desmotivación, falta de conexión entre los jugadores y la directiva. Luego llegó la Champions League. Después de la pandemia de COVID-19, el formato del torneo cambió. Ya no hubo partidos de ida y vuelta, de cuartos de final y semifinales. Todo se definiría en un solo partido, en Lisboa. El Barcelona avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará al Bayern Múnich. Nadie estaba preparado para lo que sucedería. La de Anfield había sido una herida profunda, pero lo que ocurrió en Lisboa fue directamente una ejecución pública. El Bayern Múnich aplastó al Barcelona con un histórico 8-2. Messi, que ya había sufrido la pesadilla de Roma en 2018 y la de Anfield en 2019, vivía ahora la peor humillación de su carrera. Y en ese momento comprendió que su etapa en Barcelona había terminado. No podía seguir en un club sin un rumbo, sin un proyecto, sin ambición. Messi sabía que el final estaba cerca, pero lo que no imaginé fue el modo en que todo sería explotado. El 8-2 contra el Bayern Múnich fue un golpe devastador, pero lo que realmente destruyó a Messi no fue el resultado, sino lo que ocurrió después. Cuando el equipo regresó a Barcelona, el club estaba en crisis absoluta. Los medios de comunicación destrozaron a todos los jugadores. El presidente Josep Maria Bartomeu fue señalado como el principal responsable del desastre y la afición estaba indignada. Se habló de una limpieza total en el vestuario. Pero lo que no esperaba Messi era que esa barrida incluyera a Luis Suárez, su mejor amigo, dentro del equipo. Días después de la eliminación, el Barcelona anunció que Suárez no contaría para la siguiente temporada y debería marcharse. Lo peor de todo fue la forma en que se lo comunicaron. Ni el presidente ni el entrenador lo llamaron personalmente. Simplemente le dijeron por teléfono que ya no era parte del club. Messi consideró que el trato a Suárez fue una absoluta falta de respeto. El delantero uruguayo, pieza fundamental en la época dorada del Barça, fue destituido como si no hubiera significado nada. Y esa fue la gota que llenó el jarrón. Messi ya no se frustraba por las derrotas en la Champions League. Ahora sentía que el club en el que había pasado toda su vida se estaba desmoronando. Y por primera vez en su carrera tomó una decisión que nadie esperaba: enviar un fax solicitando su salida del club. Cuando la noticia del escándalo de Messi se filtró a la prensa, el mundo del fútbol quedó en shock. Era algo impensable. Messi había crecido en el Barcelona, lo había conseguido todo con el equipo. Era el máximo ídolo del club. Pero ahora, después de tantas humillaciones y traiciones, quería irse. El fandom estaba dividido. Algunos comprendieron su decisión y lo apoyaron, pero otros lo acusaron de traición, de abandonar al equipo cuando más lo necesitaban. El club, en lugar de facilitar su salida, bloqueó cualquier intento de negociación. Bartomeu se negó a dejarle ir argumentando que su contrato tenía una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Messi se sintió atrapado. No quería emprender acciones legales contra el club que amaba, pero tampoco quería seguir jugando en un equipo sin proyecto. El ambiente era insoportable. Cada
Conferencia de prensa, cada entrevista, cada noticia hablaba de lo mismo. ¿Se va Messi? ¿Dónde jugarás la próxima temporada? ¿Te unirás a Guardiola en el Manchester City? Finalmente, después de semanas de incertidumbre, Messi anunció que se queda. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Y ese año, su última temporada en el Barcelona, sería la más dolorosa de todas. Messi se quedó en el Barcelona, pero ya no fue el mismo de antes. Se notaba en su lenguaje corporal, en su mirada, vacía antes de los partidos, en la forma en que ya no celebraba los goles con la misma euforia. Era como si estuviera cumpliendo una condena, atrapado en un club que ya no sentía como suyo. La ropa estaba rasgada, los cambios de entrenador, la falta de refuerzos y la mala gestión de la directiva habían llevado al equipo a un punto crítico. Pese a todo, Messi siguió haciendo lo que mejor sabía: jugar al fútbol. En el campo siguió siendo el mejor. Cada semana su talento deslumbraba, pero la sensación de frustración era evidente. El equipo ya no tenía la ambición de antes y eso dolió más que cualquier derrota. El Barcelona, un club que un día fue el mejor del mundo, ahora era un equipo en decadencia. Messi lo sabía y lo peor era que no podía hacer nada para cambiarlo. El final era inevitable, solo faltaba un último golpe para sellar su destino. Y ese golpe llegó cuando menos lo esperaba. En 2021, después de un año lleno de caos, escándalos y derrotas, Josep María Bartomeu dimitió de la presidencia del Barcelona. Fue una noticia que muchos celebraron, incluido Messi, quien había tenido serios problemas con la directiva. Con la llegada de Joan Laporta como nuevo presidente parecía que las cosas podían mejorar. Messi estaba dispuesto a quedarse siempre que el club mostrara un proyecto serio para volver a competir a un nivel superior. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El 5 de agosto de 2021, el Barcelona anunció oficialmente que Messi no permanecería en el club. La razón: problemas financieros. El club no pudo pagar su salario debido a las restricciones económicas de la liga. Fue un giro trágico en la historia. Después de tantos años, después de tantas victorias y fracasos, Messi no se fue porque quiso. Se fue porque el club lo dejó ir. El Barcelona, el equipo que había sido su casa durante más de 20 años, lo despedía como si fuera un jugador más. Messi, desolado, apareció en rueda de prensa para despedirse. No pude contener las lágrimas. Las cámaras captaron su dolor, su tristeza, su impotencia. Fue el final de una era, y nadie, ni siquiera él, estaba preparado para ese momento. El día que Messi se despidió del Barcelona fue uno de los momentos más emotivos y tristes de la historia del fútbol. El auditorio donde se celebró la rueda de prensa estaba lleno de periodistas, exjugadores y socios del club, pero el ambiente era de luto. Messi, vestido con un atuendo sencillo y con el rostro visiblemente afectado, tomó el micrófono con sus manos temblorosas. Intentó hablar, pero la emoción lo venció. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera decir una sola palabra. El jugador que durante tantos años había llevado al Barcelona a lo más alto del fútbol mundial, ahora se despedía sin una ovación en el Camp Nou, sin una final ante su ciudad natal, sin la oportunidad de cerrar su carrera como había soñado. Las cámaras captaron cada gesto, cada expresión. Messi intentó contenerse, pero su voz quebrada lo delató todo. No estaba preparado para esto. Quería quedarme aquí, pero no pude. Hice todo lo que pude, pero las cosas no salieron como queríamos. Los fanáticos que vieron la transmisión no lo podían creer. Después de tantos años, el club de su vida lo dejó ir de la manera más cruel posible. No hubo despedida en el campo. No hubo homenaje ante el estadio lleno. Solo había lágrimas y una sensación de vacío imposible de llenar. La rueda de prensa terminó y Messi se marchó sin mirar atrás.
sabía que tenía que seguir adelante, pero en su corazón sabía que dejar Barcelona nunca estuvo en sus planes. Tras su emotiva despedida, Messi tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: buscar un nuevo club. Las opciones eran limitadas. Pocos equipos en el mundo podrían permitirse fichar a un jugador de su nivel, especialmente con su salario y las exigencias financieras del mercado. Durante días se especuló sobre su posible destino. Algunos dijeron que iría al Manchester City para reencontrarse con Guardiola. Otros apostaban por un regreso al fútbol argentino, algo poco probable a esta altura de su carrera. Pero en medio de toda la incertidumbre apareció una oferta inesperada. El Paris Saint-Germain, el club que había dominado la liga francesa en los últimos años, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ficharlo, y en cuestión de días el acuerdo quedó cerrado. Messi, ídolo eterno del Barcelona, firmó con el PSG. El 10 de agosto de 2021 aterrizó en París. Miles de fanáticos lo esperaban en el aeropuerto, gritando su nombre, dándole una bienvenida digna de una leyenda. Pero algo en su expresión era diferente. No existía esa emoción que tuve cuando llegué a Barcelona siendo una niña. No existía tal ilusión de un nuevo comienzo. Hubo gratitud, sí. Hubo respeto por la nueva etapa que estaba por comenzar. Pero debajo había una tristeza que era difícil de ocultar. Messi nunca imaginó que tendría que vestir una camiseta distinta a la del Barça. Y aunque intentó aceptar su nuevo destino, una parte de él sabía que su historia con el club de su vida nunca debería haber terminado así. Los primeros meses de Messi en el PSG fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, tenía todo lo que un futbolista podía desear. Jugaba en un equipo lleno de estrellas como Neymar y Mbappé, vivía en una de las ciudades más icónicas del mundo y era recibido con admiración por la afición francesa. Pero por otro lado, algo no encajaba. Messi había pasado toda su vida en Barcelona, en una ciudad que consideraba su hogar, en un equipo donde conocía cada rincón, cada persona, cada detalle. Ahora estaba en un lugar completamente nuevo, con un idioma diferente, una cultura diferente y un estilo de juego que no le resultaba familiar. En sus primeros partidos se le vio fuera de lugar, desconectado del equipo. No fue el Messi dominante del Barcelona, el que tomaba el balón y decidía los partidos con una jugada mágica. Aquí, en París, fue uno más. Los rivales lo marcaron duramente, la prensa lo analizó con lupa y la afición empezó a impacientarse. Los medios de comunicación franceses se apresuraron a criticarlo. ¿Dónde está el verdadero Messi? Ha perdido su magia. ¿Es este el comienzo del declive de tu carrera? Por primera vez en su vida, Messi simplemente tuvo que demostrar su talento. También tuvo que demostrar que podía volver a empezar, pero en el fútbol nada está garantizado. Y lo que parecía una nueva oportunidad para brillar pronto, se convirtió en un desafío aún mayor. La liga francesa no era el verdadero problema. Messi se ha ido adaptando poco a poco, sumando asistencias y encontrando su lugar en el equipo. Pero el verdadero desafío fue la Liga de Campeones. El PSG había fichado a Messi con un único objetivo: ganar el torneo más prestigioso de Europa. Todo giraba en torno a eso. Y cuando llegó el momento de los octavos de final contra el Real Madrid, parecía que la historia estaba a punto de repetirse. De camino, en París, el PSG dominó y ganó 1-0 con gol de Mbappé. En la vuelta, en 1900, el Santiago Bernabéu, el equipo lo tenía todo controlado, con ventaja en el marcador y en el juego. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Como en Anfield, como en Roma, como en Lisboa, en cuestión de minutos, el PSG se derrumbó. Benzema marcó un hat-trick y el Real Madrid dio la vuelta al partido de forma espectacular. El estadio estalló de alegría.
El PSG, con Messi en sus filas, se había desplomado en otra noche de pesadilla en la Champions League. Y Messi, una vez más, fue testigo de una derrota que le dejó completamente vacío. La prensa francesa no tuvo piedad. Messi desapareció en el Bernabéu. Este no es el líder que necesita el PSG. Una vez más, Messi fracasa en Europa. La crítica fue aún más cruel que la que había recibido en España. Y Messi, que creía poder dejar atrás sus viejos fantasmas, se dio cuenta de que el destino aún le tenía preparadas más pruebas. La eliminación de la Champions League ante el PSG fue un duro golpe para Messi, pero lo que vino después fue aún más difícil. Los aficionados parisinos, que lo habían recibido como un héroe, ahora lo veían como el principal culpable del fracaso. En el siguiente partido de liga, los ultras del PSG hicieron algo que Messi nunca había vivido en su carrera. Le hicieron bullying. Cada vez que se tocaba el globo, los silbatos inundaban el Parque de los Príncipes. Era una imagen surrealista. El jugador que había sido aclamado en todo el mundo, el hombre que hizo historia en el fútbol, ahora era despreciado por sus propios fanáticos. Messi intentó mantenerse firme. Sabía que el fútbol era cruel, que la memoria de los aficionados era corta, pero esta vez se sintió diferente. Si me contara algo que nunca hubiera querido aceptar, en el PSG nunca sería verdaderamente feliz. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuántos goles marcara o cuántos títulos ganara. No era su casa, no era tu equipo, y en su corazón suponía que su tiempo en París estaba contado. Lo único que lo mantuvo en pie fue una última esperanza, una última oportunidad para cambiar tu historia para siempre, la Copa Mundial Qatar 2022. Messi lo sabía. Si había un torneo que podía cambiar su legado, ese era el Mundial. Era la última pieza que faltaba en su carrera, la única respuesta que podía cerrar todas las dudas, todas las críticas, todos los fantasmas de su pasado. Cuando llegó a Qatar, algo había cambiado. Ya no era el Messi del Barcelona, aquel que tenía que demostrar su liderazgo con cada gol y cada título. Ya no. Era el Messi del PSG, atrapado en un equipo que no sentía como suyo. Aquí con la selección argentina, la cosa se vio diferente, más madura, más decidida, más segura que nunca. Desde el primer partido, quedó claro que Messi tenía una misión. Tras la inesperada derrota ante Arabia Saudita, guió a su equipo a la victoria en cada partido, marcando goles decisivos, liderando con su juego, con su actitud, con su presencia. Argentina avanzó a la final. Y allí, en el partido más importante de su vida, Messi hizo lo que había esperado durante toda su carrera. Marca, ríe, celebra. Y cuando la tanda de penaltis selló el destino del partido, cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, sabiendo que todo había valido la pena. Fue campeón del mundo. Había superado sus críticos, sus miedos, su propio destino. Messi, el hombre que fue cuestionado toda su vida, el capitán que alguna vez fue llamado líder sin voz, ahora levantó el trofeo más importante del fútbol, y en ese momento su historia quedó escrita para siempre. El fútbol es un deporte de corta memoria. Un día eres el mejor y al siguiente te cuestionan. Pero hay algo que ni las críticas ni las derrotas pueden borrar: el legado. Messi vivió noches de gloria y noches de pesadilla. Fue alabado como un dios y alabado como un hombre común, pero al final el tiempo le dio la razón. Él nunca necesitó gritar para liderar, nunca necesitó demostrar nada más que su amor por el fútbol. Y hoy, cuando miramos su historia completa, entendemos que su camino nunca fue fácil, pero cada obstáculo, cada caída, cada lágrima, lo tomé todo hasta este momento. Messi solo conquistó el fútbol, él conquistó el destino, y si quieres seguir reviviendo más momentos épicos de la leyenda del fútbol, suscríbete
y únete a nosotros en este viaje a través de la historia del GOAT.